Hay un tipo de soledad que casi nadie ve. No es la soledad de quien no tiene a nadie. Es la soledad de quien siempre pudo con todo. La soledad de quien aprendió muy temprano que no podía caer, que no podía pedir, que no podía detenerse. Si estás aquí, tal vez tú seas esa persona. La que siempre resolvió, la que siempre sostuvo, la que siempre fue el pilar. Y aunque por fuera parezca fortaleza, por dentro hay un cansancio que no se dice. Porque ser fuerte todo el tiempo tiene un precio silencioso. Te acostumbras a no necesitar, a no mostrar, a no depender, y un día te das cuenta de algo inquietante. No sabes cómo recibir. El miedo a estar solo no aparece como miedo. Aparece como control, como autosuficiencia extrema, como dificultad para bajar la guardia. Porque si bajas la guardia, ¿qué pasa si nadie sostiene? Muchas personas fuertes no temen a la soledad física, temen a la soledad emocional, a ese momento en el que por fin aflojas y no hay nadie ahí. Aprendiste a ser fuerte porque no había alternativa. Tal vez fuiste el que maduró antes, el que tuvo que entender rápido, el que no podía darse el lujo de romperse. Y eso se volvió identidad. Ser fuerte dejó de ser una estrategia y pasó a ser quien eres. Y ahí empieza el problema. Porque cuando la fortaleza se vuelve identidad, pedir ayuda se siente como traicionarte. Como fallarte, como dejar de ser tú. Por eso te cuesta tanto bajar la guardia. No porque no quieras, porque no sabes quién serías sin ella. La fortaleza constante te protegió, pero también te aisló. Te acostumbraste a sostener a otros, a escuchar, a resolver. Pero cuando te toca a ti, no sabes dónde poner lo que sientes. Y así aparece una soledad particular. No estás solo, pero te sientes solo. Porque nadie ve lo que cargas. Hay una frase que muchas personas fuertes piensan y casi nunca dicen. Si yo no me sostengo, nadie lo hará. Y esa creencia pesa más de lo que imaginas. Esa creencia te mantiene en pie, pero también te mantiene tenso. Siempre alerta, siempre disponible, siempre en control. El miedo a estar solo no es miedo a no tener compañía. Es miedo a soltar la armadura y descubrir que no sabes descansar en nadie. En esta parte no vamos a intentar quitarte la fortaleza. No se trata de dejar de ser fuerte. Se trata de entender por qué tu fortaleza se volvió una cárcel. Porque la verdadera fuerza no es no necesitar a nadie. Es poder necesitar sin sentirte débil. La soledad de quien siempre sostiene y nunca es sostenido. Hay un cansancio que no se nota en el cuerpo, pero pesa más que cualquier agotamiento físico. Es el cansancio de ser el que siempre está bien, el que no falla, el que no se permite caer. Si siempre fuiste fuerte, probablemente nadie te preguntó de verdad cómo estabas. Y no porque no les importaras, sino porque aprendiste a mostrar que podías con todo. La gente se acostumbra rápido a tu fortaleza. Te buscan para consejos, te buscan para apoyo, te buscan cuando algo se rompe. Pero pocas veces se preguntan quién te sostiene a ti. Y tú tampoco lo pides, porque aprendiste que pedir es incomodar, que mostrarte vulnerable es cargar a otros, que si tú no te haces cargo, nadie lo hará. Así se construye esta soledad, no desde el abandono, sino desde la autosuficiencia forzada. Sostener a otros se volvió tu forma de pertenecer. Si ayudas, te quedas. Si resuelves, te valoran. Si aguantas, no te dejan. Y sin darte cuenta, empezaste a existir solo en función de lo que das. Cuando eres quien siempre sostiene, no tienes espacio para romperte. Porque si tú te rompes, todo se tambalea. Y esa responsabilidad pesa más de lo que dices. Muchas personas fuertes viven con una sensación interna muy particular. Una mezcla de orgullo y vacío. Orgullo por haber podido, vacío porque nadie vio el costo. Y llega un punto en el que sostener ya no se siente noble. Se siente solitario, porque sostener sin ser sostenido agota el alma. Te vuelves eficiente, pero desconectado. Capaz, pero cansado. Aquí aparece una verdad difícil. Muchas veces no te sostienen, porque nunca les mostraste que lo necesitabas. No porque no quisieran, sino porque tú siempre dijiste sin palabras, yo puedo solo. Y ahora, cuando empiezas a sentir el agotamiento, te preguntas por qué nadie se da cuenta. Pero nadie puede ver una herida que siempre escondiste. Esta soledad duele porque no tiene a quien reclamarle. No hubo un abandono claro. No hubo un rechazo evidente. Solo una acumulación de silencios. Y lo más duro es esto. Cuando quien siempre sostiene empieza a cansarse, no sabe cómo dejar de hacerlo. Porque soltar ese rol es perder identidad. ¿Quién eres si no eres el fuerte? El estable, el que aguanta. Por eso la idea de estar solo asusta tanto. No por la ausencia de otros, sino porque sin ese rol no sabes cómo relacionarte. Aquí hay algo muy importante que necesitas escuchar. Ser sostenido no te hace débil, te hace humano. Aprendiste a sostener porque fue necesario. Pero no naciste para hacerlo solo. ¿Por qué bajar la guardia se siente peligroso y cómo se formó esa armadura? Bajar la guardia no te cuesta porque seas orgulloso.
Te cuesta porque tu cuerpo aprendió que no era seguro hacerlo. Antes de que fuera una decisión, fue una necesidad. Nadie nace con una armadura emocional. Se construye cuando mostrar lo que sientes no sirve. Cuando pedir ayuda no cambia nada. Cuando depender duele más que aguantar. Si siempre fuiste fuerte, probablemente hubo un momento en tu vida en el que entendiste algo muy claro. No puedo contar con nadie. Tal vez nadie te lo dijo con palabras. Lo entendiste por repetición, cada vez que necesitaste y no llegó. Cada vez que expresaste y no hubo respuesta. Cada vez que mostraste fragilidad y te sentiste expuesto. Ahí se fue formando la armadura. Al principio no era rigidez, era inteligencia emocional de supervivencia. Cerrar un poco, sentir menos, resolver más, eso te permitió seguir. El problema es que lo que te salvó en un momento no siempre sirve para toda la vida. Pero el cuerpo no lo sabe. Para tu sistema emocional, bajar la guardia sigue siendo sinónimo de peligro. No racional, corporal, no es un pensamiento, es una reacción. Por eso, aunque quieras abrirte, algo se tensa. Aunque confíes, algo se frena. Aunque alguien esté disponible, algo duda. Y tú no sabes por qué. La armadura no se siente como dureza. Se siente como autocontrol, como claridad, como independencia. Por eso cuesta verla. Ser fuerte te dio estructura. Te permitió no desmoronarte. Te permitió sostener a otros. Te permitió avanzar, pero también te obligó a reprimir partes de ti. Partes que necesitaban ser vistas. Partes que necesitaban ser acompañadas. Partes que aprendieron a callarse. Bajar la guardia se siente peligroso porque implicaría permitir que esas partes aparezcan. Y eso da miedo, no por lo que son, sino por lo que podrían necesitar. ¿Qué pasa si muestro esto y nadie responde? ¿Qué pasa si aflojo y me quedo solo? ¿Qué pasa si dejo de ser fuerte y dejo de ser valioso? Estas preguntas no siempre se formulan, pero viven dentro. La armadura también se refuerza con el reconocimiento externo. Te elogian por ser fuerte, te admiran por aguantar, te respetan por no necesitar. Y sin darte cuenta, te premian por no sentir. Entonces bajar la guardia no solo se siente inseguro, se siente como perder lugar. Hay algo que pocas personas se atreven a aceptar. A veces no bajas la guardia, porque temes que, si lo haces, no haya nadie debajo para sostenerte. Porque nunca aprendiste a sostenerte desde la vulnerabilidad, solo desde la fuerza. La buena noticia es esta. La armadura no se quita de golpe, se flexibiliza, y eso cambia todo. No se trata de exponerte sin cuidado. Se trata de elegir cuándo, cómo y con quién. Eso es fortaleza madura. La armadura rígida no te protege, te aísla. La armadura flexible te cuida, sin desconectarte. Y ese aprendizaje no ocurre en la mente. Ocurre en el cuerpo, con experiencias pequeñas, seguras, repetidas. Abrirte un poco y ver que no pasa nada grave. Pedir algo pequeño y recibirlo. Mostrar cansancio y no ser rechazado. Eso reeduca el sistema emocional. Bajar la guardia no significa perderte. Significa permitirte descansar, aprender a recibir sin sentirte débil ni en deuda. Para alguien que siempre sostuvo, recibir no se siente natural. Se siente incómodo, a veces incluso se siente peligroso. Cuando alguien te ofrece ayuda, no sientes alivio. Sientes tensión, tu mente dice gracias, pero tu cuerpo se cierra. Porque recibir activa una creencia muy profunda. Si recibo, debo algo. Y esa idea pesa más de lo que imaginas. Aprendiste a dar porque dar te mantenía en control. Dar te daba valor, dar te daba lugar, dar te aseguraba no depender. Recibir, en cambio, te pone en una posición que no conoces bien. La de necesitar, la de confiar, la de soltar el control. Y eso toca directamente tu miedo más antiguo. Muchas personas fuertes confunden recibir con cargar a otros. Piensan que pedir es molestar, que necesitar es exigir, que apoyarse es abusar. Pero esa no es la verdad. Es una herida hablando. Probablemente en algún momento de tu vida, cuando necesitaste, no hubo respuesta. O hubo reproche, o hubo distancia, y tu sistema aprendió algo muy claro. No vuelvas a necesitar así. Entonces te volviste autosuficiente, no por elección, por protección. Por eso cuando alguien te ofrece algo sincero, algo dentro duda. No sabes si confiar, no sabes cuánto durará, no sabes qué pasará después. Y entonces haces lo que sabes hacer. Restas importancia, dices que no hace falta. Te las arreglas solo. Pero cada vez que rechazas apoyo, refuerzas la idea de que tienes que poder solo. Y eso te mantiene aislado. Aprender a recibir no es aprender a depender. Es aprender a permitir. Permitir que alguien esté. Permitir que alguien acompañe. Permitir que no todo recaiga sobre ti. Recibir no te hace débil. Te hace humano. Aquí hay algo clave que pocas veces se dice. Cuando siempre fuiste fuerte, recibir despierta vergüenza. No porque sea malo, sino porque te conecta con una parte tuya que no fue sostenida. Y esa parte quiere cuidado.
no juicio. Aprender a recibir empieza en pequeño. No con grandes confesiones, no con demandas emocionales, con gestos simples, aceptar ayuda sin explicarte, aceptar un abrazo sin justificarte, aceptar apoyo sin prometer devolverlo. Eso no te pone en deuda. Eso crea vínculo. Un vínculo sano no se basa en balances. Se basa en presencia. Hoy recibes, mañana das, y a veces solo estás. Si siempre fuiste fuerte, probablemente no te enseñaron a descansar en otros. Te enseñaron a resistir. Ahora estás aprendiendo algo nuevo. Descansar no es rendirse. Descansar es confiar. Y confiar no significa bajar todas las defensas. Significa elegir dónde, cómo empezar a construir vínculos donde no tengas que ser fuerte todo el tiempo. Después de entender por qué te cuesta bajar la guardia y por qué recibir se siente tan incómodo, aparece una pregunta inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Cómo te relacionas sin volver al mismo lugar? ¿Cómo te acercas sin ponerte la armadura completa? ¿Cómo estás con otros sin desaparecer en el rol del fuerte? Porque el problema no es vincularte. El problema es vincularte desde un personaje. Durante mucho tiempo, tu forma de conectar fue clara. Tú sostienes, tú escuchas, tú resuelves, y eso funcionó. Te dio lugar, te dio identidad, te dio estabilidad, pero ahora te cansa. Construir vínculos distintos no significa cambiar de golpe. Significa cambiar de postura interna. El primer cambio no es lo que haces, es lo que permites. Permitir no ser siempre el que puede. Permitir no tener respuesta inmediata. Permitir decir no sé, hoy no puedo, hoy me pesa. Eso no rompe el vínculo sano. Lo filtra. Un vínculo que solo funciona cuando tú estás fuerte. No es un vínculo de apoyo. Es una relación funcional. Aquí aparece una verdad incómoda. Algunas personas se acercaron a ti. Porque eras fuerte, no porque te veían. Y cuando empiezas a mostrar cansancio, ese vínculo se tensa. Eso duele, pero también revela. Construir vínculos donde no tengas que ser fuerte. Implica aceptar que no todos se quedarán. Y eso toca directamente tu miedo a estar solo. Por eso muchas personas prefieren seguir sosteniendo antes que arriesgarse a perder. Pero seguir sosteniendo cuando ya estás agotado, también es una forma de perderte. Aquí no se trata de volverte dependiente. Se trata de permitir reciprocidad. Que no todo vaya en una sola dirección. Un vínculo sano puede sostener silencios. Puede sostener límites. Puede sostener cansancio. No necesita que estés bien todo el tiempo. Aprender esto lleva tiempo. Porque va en contra de lo que te salvó antes. Por eso el proceso no es abrirte de golpe. Es probar, decir algo pequeño, mostrar una grieta leve, pedir algo concreto, y observar, no para juzgar, para sentir si hay espacio, si hay respeto, si hay cuidado. Tu cuerpo sabe, cuando no tienes que tensarte para estar, cuando no tienes que demostrar, cuando no tienes que sostener. Ahí hay algo distinto, y también es importante algo más, aprender a sostenerte a ti. Mientras te vinculas, no entregarte completo, no desaparecer, no traicionarte. Vínculos nuevos no se construyen desde la urgencia, se construyen desde la presencia. Esta parte del proceso es lenta, porque estás reeducando tu manera de estar con otros, y eso no se acelera. ¿Qué pasa cuando dejas de ser el fuerte y aparece el miedo real a quedarte solo? Hay un momento en este camino que casi nadie anticipa. Empiezas a no sostener tanto, empiezas a no responder siempre, empiezas a no estar disponible como antes. Y entonces aparece algo que estaba dormido. El miedo real a quedarte solo. No el miedo superficial. No el miedo a no tener gente alrededor. El miedo profundo a no ser elegido si no eres útil. Porque durante mucho tiempo, tu lugar en la vida de otros estuvo claro. Tú eras el que resolvía. El que estaba. El que no fallaba. Y eso te garantizaba presencia. Cuando empiezas a cambiar, algo interno se activa. ¿Y si ahora no me necesitan? ¿Qué queda de mí? Este miedo no es racional. Es emocional. Viene de una asociación muy antigua. Valor igual a utilidad. Si no sostienes, si no ayudas, si no puedes, temes dejar de importar. Por eso el miedo a estar solo se intensifica justo cuando empiezas a soltar la armadura. Antes no se sentía tanto, porque estabas ocupado sosteniendo. Ahora hay espacio para sentirlo. Y eso puede confundirte. Puedes pensar que empeoraste, que abrirte fue un error, que estabas mejor siendo fuerte. Pero no, lo que pasa es que ahora estás viendo la raíz. Este miedo suele venir acompañado de pensamientos silenciosos. Tal vez exagero, tal vez debería volver a como era, tal vez nadie va a quedarse si me muestro así. Y aquí hay algo muy importante. Ese miedo no significa que vayas a quedarte solo, significa que tu sistema aún no aprendió, que puedes ser querido sin cargar con todo. Este aprendizaje no se hace pensando, se hace viviendo experiencias nuevas, pequeñas, concretas, reales, mostrar cansancio y no ser rechazado. Poner un límite y no ser abandonado. No resolver y aún así ser tenido en cuenta. Eso reescribe la historia interna.
Pero al principio duele, porque estás soltando una seguridad conocida, por una seguridad que todavía no se siente estable. Aquí muchas personas vuelven atrás, no porque quieran, sino porque el miedo se vuelve intenso. Prefieren la soledad conocida antes que la vulnerabilidad incierta. Y eso es comprensible, pero también es donde el crecimiento se detiene. El miedo a estar solo no se supera demostrando fortaleza. Se atraviesa sosteniéndote mientras tiembla. Sostenerte no significa aguantar en silencio. Significa no abandonarte, no decirte que exageras, no minimizar lo que sientes, no volver a cerrarte por miedo. Aquí aparece una nueva forma de fortaleza. No la que sostiene a todos, sino la que se queda contigo cuando tienes miedo. Y eso es un cambio profundo. Porque por primera vez, no te usas como soporte para otros, te usas como hogar para ti. Aprender a estar solo sin sentir abandono. Hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirte abandonado. Pero cuando siempre fuiste fuerte, esa diferencia se borra. Porque durante mucho tiempo, estar solo fue sinónimo de no tener a quien recurrir. Por eso la soledad no se vive como espacio, se vive como amenaza. No porque no te gusten las personas, sino porque tu historia te enseñó que cuando estabas solo, tenías que poder. Aprender a estar solo no es aprender a aislarte, es aprender a no dejarte solo por dentro. Cuando empiezas a bajar la guardia, hay momentos en los que nadie responde de inmediato. No porque no les importes, sino porque ya no estás en modo sostén constante. Y ese silencio activa viejas memorias, recuerdos de cuando necesitaste y no llegó nadie, de cuando sentiste que no había red, y tu cuerpo reacciona como si eso estuviera pasando otra vez. Por eso esta etapa es tan delicada, porque no estás realmente abandonado, pero una parte de ti sí se siente así. Aprender a estar solo aquí no significa convencerte de que no necesitas a nadie, significa aprender a acompañarte cuando el miedo aparece, a no llenarte de distracciones, a no correr a volver a sostener a otros, a no cerrarte otra vez. Estar contigo cuando aparece el miedo es una forma nueva de fortaleza, mucho más profunda que la de aguantar sin sentir. Aquí hay algo importante: la soledad deja de doler cuando deja de ser castigo, y deja de ser castigo cuando tú no te juzgas por sentirla. En esta etapa empiezas a descubrir algo: que puedes estar contigo sin que eso signifique peligro, que puedes sentir miedo sin desaparecer, que puedes sentir vacío sin volver a cerrarte. Eso no ocurre de golpe. Ocurre en momentos breves, un rato en silencio sin angustia, una tarde sin necesidad de demostrar, un día sin sostener a nadie. Esos momentos reeducan tu sistema emocional. Le enseñan que la soledad no siempre termina en abandono. Y poco a poco, la soledad cambia de forma, de amenaza a espacio, un espacio donde empiezas a escucharte, donde empiezas a notar lo que necesitas, donde empiezas a descansar. Pero ojo, esto no significa que no necesites a otros. Significa que ya no los necesitas para no desaparecer. Desde ahí, los vínculos se eligen distinto. No desde el miedo a quedarte solo, sino desde el deseo de compartir. Llegados a este punto, algo importante empieza a ordenarse dentro de ti. Ya no se trata de dejar de ser fuerte, tampoco de volverte dependiente, ni de necesitar constantemente a otros. Se trata de integrar. Integrar significa que tu fortaleza deja de ser una armadura y se convierte en una elección. Puedes sostener cuando quieres, puedes retirarte cuando lo necesitas, puedes estar para otros, sin desaparecer de ti. Antes, tu fortaleza era automática. Respondías sin preguntarte, sostenías sin medir, aguantabas sin escucharte. Ahora empieza a ser consciente. Empiezas a notar cuándo puedes y cuándo no. Y, por primera vez, te permites no poder. Eso no te hace menos confiable, te hace más verdadero. Integrar tu fortaleza también significa revisar una creencia muy antigua. La idea de que tienes que ganarte el lugar en la vida de otros, el lugar en las relaciones, el lugar en el afecto. Cuando siempre fuiste fuerte, aprendiste que el amor venía después del esfuerzo. Después de ayudar, después de sostener, después de cumplir. Ahora estás aprendiendo algo distinto. Que puedes ser querido, sin estar siempre disponible. Que puedes ser elegido, sin demostrar. Que puedes quedarte, sin cargar. Eso cambia la forma en que te vinculas. Empiezas a hablar desde lo que sientes, no solo desde lo que haces. Empiezas a poner límites, sin culpa. Empiezas a permitir cercanía, sin perderte. Y aquí aparece algo muy importante. Tu miedo a estar solo ya no manda. Puede aparecer, pero no decide por ti. Ya no corres a sostener para no perder. Ya no te fuerzas a estar para no quedarte solo. Ya no te traicionas para pertenecer. Ahora eliges, y elegir desde la calma. Es una forma profunda de libertad. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo con claridad. Este contenido no era para enseñarte a ser menos fuerte. Era para enseñarte a no estar solo dentro de tu fortaleza. No necesitas dejar de ser quien fuiste.
Necesitas dejar de cargar con todo tú solo. La verdadera fuerza no es no necesitar a nadie. Es saber que puedes necesitar y aún así seguir siendo tú. Tal vez no todo cambia de inmediato. Tal vez todavía te cuesta pedir. Tal vez aún aparece el miedo. Eso no significa que no avanzaste. Significa que estás aprendiendo una forma nueva de estar en el mundo. Si este vídeo resonó contigo, déjalo en los comentarios. No para explicarte, no para justificarte, solo para decir, aquí estoy. Suscríbete si quieres seguir explorando estos temas con profundidad, sin prisas y sin falsas promesas. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por darte este espacio. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí, donde no tienes que ser fuerte todo el tiempo.